Bienvenidos a Salud para Todo, en este espacio en el que hablamos de bienestar, hablamos de salud. Nos interesa mucho que usted esté bien. Quiero invitarlo a ponerse muy cómodo en sus hogares. Soy Maya Velosa, complacida de estar con ustedes acompañándolos. Y hoy con una invitada muy especial, pero antes de presentárselas, de saber de qué condición vamos a hablar hoy, porque siempre lo hacemos de la mano de profesionales, quiero invitarlos a que ingresen a www.teleamiga.tv. Ahí puede ver nuestra señal en vivo y también encontrar contenido interesante de toda nuestra programación, artículos muy importantes, y ahí están todos los horarios para que esté pendiente de todo lo que le ofrece Teleamiga. También puede seguirnos en nuestro canal de YouTube, ahí en la lupita nos busca como canal Teleamiga, activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones de todos los videos y contenido que estamos subiendo constantemente allí a nuestro canal. Ahí está la lista de reproducción de Salud para Todo para que reviva estos programas, para que encuentre también aquel que usted seguramente siente que le va a servir mucho más a algún familiar, a algún conocido, y pueda compartirlo. Hoy vamos a hablar sobre el síndrome de ojo seco. Yo soy una paciente de síndrome de ojo seco. Hoy estamos con una invitada muy especial con quien vamos a hablar de este tema tan importante, es la doctora Ana María Guzmán Díaz. Ella es oftalmóloga oculoplástica en la Fundación Oftalmológica Nacional, oftalmóloga especializada en cirugía estética y reconstructiva de párpados, órbita, vía lagrimal y tumores. Es jefe del servicio de oculoplástica de la Fundación Oftalmológica Nacional. También es médico en la Universidad Militar, oftalmólogo en la Universidad Javeriana, especialista en cirugía plástica ocular desde el año 2006. Trabajó en la Fundación Oftalmológica Nacional desde entonces y adicionalmente ha tenido la oportunidad de estar en otras entidades y también pues atiende en su consultorio. A la doctora Ana María le doy la bienvenida. Salud para Todos, gracias por estar aquí. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, doctora, usted de verdad por sacar ese tiempito ahí en su agenda para acompañarnos, para hablar de ese tema tan importante. Yo sé que son muchas personas las que de pronto pueden estar sufriendo de síndrome de ojo seco, incluso no lo saben. Y quisiera que para empezar, doctora, lo definamos. ¿Qué es el síndrome de ojo seco? El síndrome de ojo seco es un conjunto de molestias que tiene múltiples causas que puede llegar a lesionar la superficie ocular. Ok, perfecto. O sea, puede ser un conjunto de molestias que a veces sentimos en los ojitos, como que algo nos está incomodando. ¿Qué tipo de molestias pueden ser esas? Esos síntomas que pueden empezar a darnos indicios de que hay algo que no está bien. Es un motivo de consulta cada vez más frecuente y, como lo mencionabas, no todos los pacientes se dan cuenta de que tienen ojo seco. Usualmente consultan porque han notado ardor, porque sus ojos se enrojecen, porque incluso se ponen llorosos en algún momento, les cuesta trabajo trabajar largas horas frente al computador o al finalizar el día se sienten muy cansados y quisieran tener sus ojos cerrados durante unos minutos. Sí, se siente bastante el descanso cuando cierran los ojos. Doctora, digamos en el caso del ojo seco, ¿qué es lo que está pasando en el ojo para que esto ocurra? Es decir, ahí tenemos, si quiere, un ojito, tenemos un ojito didáctico, la doctora lo va a tomar para poder explicar un poco de manera más práctica, ahí ahorita lo vamos a enfocar allí más cerquita. ¿Qué es lo que pasa en el ojo? ¿Cómo está compuesto? Para dar una idea, y dónde está el problema para que ocurra el ojo seco. Tenemos un sistema encargado de producir la lágrima, es la glándula lagrimal. Aquí está la glándula lagrimal principal. Que es la que está arribita, eso cafecito esta que vemos en allí. esta zona cafecita, sí. Perfecto. Y hay otras muy pequeñitas accesorias distribuidas también en la superficie del ojo. Se produce la lágrima que debe ser distribuida por el párpado en toda la superficie del ojo, que debe permanecer siempre así. Un ojo está cómodo cuando está un poco húmedo, eso le permite protegerse del medio ambiente. Y luego se elimina por la vía lagrimal. Es decir, que podemos decir que el ojo seco es ausencia también de esa lubricación que necesita el ojo. Exactamente. Pero tiene múltiples causas. ¿Cuáles pueden ser, doctor? Puede ser
que no produzcamos adecuada lágrima. Por ejemplo, en una serie de enfermedades como el síndrome de Sjögren, todo este grupo de enfermedades inmunológicas, trastornos de la glándula lagrimal que pueden llevar a la disminución de la producción de esta lágrima. O puede ser también que no haya una adecuada distribución en la superficie del ojo, es decir, que haya algún problema en los párpados, por ejemplo, o que las glándulas del párpado que producen un pequeño componente que ayuda a que la lágrima tenga buena calidad no estén trabajando adecuadamente. Entonces fíjate cómo una alteración del párpado también nos puede generar un ojo seco. Claro, perfecto, doctora. Hablemos también, doctora, de esos síntomas. Ahorita ya los mencionamos ahí a grandes rasgos, que es justamente esa necesidad de estar haciendo así todo el tiempo, que sentimos que la pantalla del computador nos está cansando más la vista de lo normal. ¿Hay algo más que podamos determinar que algo está sucediendo? No sé, dolor, o a veces se puede confundir incluso con una simple alergia. ¿Hay algo que me está provocando alergia? ¿Qué será? ¿Se puede confundir con otra cosa? Sí. Cuando hablamos de ojo seco, estamos hablando de ese paciente que refiere ardor, que refiere molestia con la luz, con el viento. Que se le pegan ahí los ojos al despertar. Que al levantarse no puede abrir sus ojos, que los siente como pegados. Sí, ese también es otro síntoma importante. Y ya cuando el ojito está muy irritado, se pone también lloroso, molesta la luz. En cuanto al tema de la alergia es como un capítulo aparte porque también puede generar ojo seco. O sea, podemos encontrar las dos cosas simultáneamente. Además, algunos de los medicamentos que se utilizan para manejar la alergia, si no son muy específicos, también pueden generar ojo seco. Lo digo también porque el tema de la alergia es muy frecuente, sobre todo cuando hay animales de compañía en casa, como los gatos. Entonces, a veces cuando no se tiene la costumbre de tener un gatico en casa, el gato puede estar provocando algún tipo de alergia en los ojos y eso se puede estar asociando también a que vayamos al médico, al oftalmólogo por esa alergia y resulta que tienen ojo seco. ¿Sí? Eso puede pasar. Se ve con relativa frecuencia, además porque fíjate que la lágrima es responsable de hacer como un barrido en la superficie y evitar que esas partículas que nos producen alergia lleguen a entrar en contacto con la superficie del ojo. Adicionalmente, en la lágrima hay inmunoglobulinas, esas sustancias que defienden nuestro organismo también se encuentran en la lágrima y cuando ella no está en adecuada cantidad, disminuimos esos mecanismos de defensa que tiene el ojo. Ok, que puede ser ahí otro problema. Doctora, los factores de riesgo, ¿qué puede estar predisponiendo más a una persona que otra a padecer síndrome de ojo seco? ¿Qué factores de riesgo son importantes resaltar allí? Bueno, ambientales, todos. Existe un listado de enfermedades, pero hay algo que vale la pena mencionar y son los factores ambientales. Cuando estamos trabajando en ambientes en donde recircula el aire o cuando vamos, por ejemplo, a un centro comercial, todo esto genera una mayor evaporación de la lágrima. Cuando estamos concentrados leyendo o trabajando en el computador, también disminuye la velocidad con la que cerramos y abrimos los ojos, la velocidad del parpadeo, que es responsable del recambio de la lágrima. Entonces nos concentramos, disminuye la velocidad con la que parpadeamos, además se evapora la lágrima por esa luz de esas pantallas a las que no estamos acostumbrados, para las que no fue diseñado el ojo, porque eso es algo que ha venido nuevo con la tecnología. Es cierto. Y todo eso acentúa ese ojo seco. Claro, o sea que todo ese tema tecnológico, el estar, a veces ese error tan grave que cometen las personas de en la noche con la luz apagada y en el celular, y con ese brillo a todo el celular, que eso también puede estar ocasionando que esté forzando más la vista, ¿verdad? Para tratar de ver en la oscuridad y eso hace que usted esté haciéndole con más daño a su ojo, esté poniéndolo a trabajar más de la cuenta cuando es hora de descansar. Sí. Entonces, por eso es tan importante tener una valoración oftalmológica,
determinar si esa persona tiene o no ojo seco, si debe utilizar alguna suplencia en lágrimas artificiales y si debe tener medidas para mejorar la tolerancia de esas pantallas. Por eso es que se han descrito las pausas activas cuando estamos trabajando. Importantísimo. Porque debemos estirar el cuello, hacer movimientos del hombro y parpadear con frecuencia. Y todo eso nos va a ayudar para que al regresar al trabajo seamos más productivos también. Claro que sí. Así como necesitan descanso nuestras manos, de estar todo el tiempo en el teclado, las piernas, estirarse un poquito, también los ojos necesitan pues tener un descanso, cerrarlos un poquito, moverlos. ¿Cuáles pueden ser esos ejercicios, doctora? ¿Puede servir ese de cerrar los ojos y moverlos? Claro en que varias sí. direcciones? Y parpadear con frecuencia. Y parpadear. Y si además le han formulado lagrimitas naturales, pues debe tener su frasquito al lado y utilizarlo. Perfecto, sí, no sea desjuiciado con eso. Vamos a ir a una pausa, doctora Ana María, pero ya regresamos con más de este interesante tema. Estamos hablando hoy del síndrome de ojo seco aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hoy hablando de síndrome de ojo seco. Estamos hoy con una profesional en la materia, la doctora Ana María Guzmán Díaz, quien es oftalmóloga oculoplástica, la Fundación Oftalmológica Nacional y oftalmóloga especializada en cirugía estética y reconstructiva de párpados, órbita, vía lagrimal y tumores. Es una profesional con una vasta experiencia en todos los temas oftalmológicos. Estamos complacidos de tenerla aquí hoy con nosotros y que haya sacado ese tiempo para hablar hoy del síndrome de ojo seco. Doctora, en el bloque anterior lo definimos, dijimos algunos factores de riesgo sobre el síndrome de ojo seco, usted nos explicaba ahí de manera práctica qué era lo que pasaba, ¿no? Falta de lubricación del ojo, el tema de lagrimal. Hablemos también, doctora, sobre esas causas. Usted nos estaba hablando también de eso. ¿Qué otra cosa puede ser factible de sufrir síndrome de ojo seco? Existen múltiples causas para el ojo seco. Se vienen haciendo reuniones de especialistas tratando de unificar la forma de abordar el ojo seco y su tratamiento. Y se han establecido varias clasificaciones. En cuanto a las causas, que son múltiples, podemos hablar como una de las más frecuentes, el síndrome de Sjögren, que es un trastorno del sistema inmunológico que afecta a la glándula lagrimal, la que veíamos acá, y disminuye la producción de la lágrima porque la reacción inflamatoria que se produce dentro de ella hace que funcione menos. ¿Y esto qué lo produce? Puede ser como tal este síndrome o puede producirse secundario a otra enfermedad, como la artritis reumatoidea. Todas estas enfermedades inmunológicas pueden estar relacionadas con este síndrome de Sjögren secundario. Ok. Y ya existe después de esto una lista larga de causas porque podemos encontrarlo secundario a medicamentos. Existen medicamentos del sistema nervioso central como los antidepresivos, los antipsicóticos, los ansiolíticos, los que mencionábamos para la alergia que generan una disminución en la producción de la lágrima. Corticoides. Los corticoides ayudan a controlar la inflamación y en manos de un especialista y por un tiempo definido son una herramienta que puede ayudar al manejo. Al manejo, perfecto. Sí, y es muy controlado, por supuesto, porque los corticoides hay que controlarlos. Exactamente. Existen alteraciones de la superficie ocular como quemaduras, estas lesiones que se producen por químicos también pueden llegar a alterar la superficie y alterar la producción de un componente de la lágrima que es la mucina. Porque pensamos que la lágrima es solo líquido, pero no, ella también tiene la mucina,
que se produce en la superficie por unas celulitas muy trabajadoras que se llaman las celulitas caliciformes, y tiene otro componente grasosito como lipídico que se produce en las glándulas del párpado y que hacen que ella sea más estable, que no se esté evaporando tan rápido. Entonces, si tenemos una enfermedad de los párpados que altere esas glándulas, también vamos a tener otra causa de ojo seco. Perfecto, muy bien, doctora. ¿Hay un factor hereditario allí? Es decir, si mi mamá, mi abuelita tenían síndrome de ojo seco, probablemente yo lo puedo tener, o no tiene nada que ver. El síndrome de ojo seco como tal vez no podríamos decir que se hereda, pero sí podemos heredar esa piel tan blanca que se asocia a blefaritis. Esta es una enfermedad de los párpados que altera esas glándulas, que estabilizan esa película lagrimal. Entonces heredamos eso. Heredamos, por ejemplo, esa alteración del sistema inmunológico que hizo que mamá tuviera artritis, y tal vez yo tengo algún trastorno inmunológico que va a favorecer un Sjögren o va a favorecer alguna otra enfermedad de ese grupo. Perfecto. Doctora, clasificación. ¿Cómo podemos clasificar el síndrome de ojo seco? ¿Esto va por etapas? ¿Hay una inicial, una que es más grave? ¿Cómo ocurre acá? Bueno, también hay varias clasificaciones para el ojo seco. Lo podemos clasificar según su severidad, y en ese caso tenemos una tabla de síntomas y una tabla de signos al examen que nos van a dar un puntaje, y ese puntaje nos permite decirle a nuestro paciente si su ojo seco es leve o es moderado o es severo, y eso nos permite ver cómo evoluciona con su tratamiento. En cuanto a clasificación, también lo podemos hacer de acuerdo a su etiología. También lo podemos clasificar de acuerdo al componente que le hace falta a esa lágrima, y tal vez unimos todo eso para enfocarnos en el diagnóstico y tratamiento de ese paciente. ¿Cómo se hace ese diagnóstico, doctora? ¿Cómo es un examen normalmente para poder llegar a ese resultado, ese diagnóstico definitivo de que el paciente tiene ojo seco? El diagnóstico comienza con la sospecha, cuando empezamos a hacerle las preguntas a nuestro paciente. De acuerdo, sí. Una vez que tenemos esas preguntas y una sospecha, preguntamos por sus antecedentes, y esto también nos puede dar una pista sobre qué está favoreciendo ese ojo seco. Adicionalmente, al hacer el examen, vamos a encontrar otros hallazgos que van a corroborar esto. Y en cuanto a tecnología, tenemos ya muchos equipos que nos ayudan a complementar esto, pero yo pienso que la piedra angular sigue siendo todo ese trabajo que hacemos en el consultorio, y que lo podemos complementar con cosas como una citología por impresión, lo podemos complementar con una meibografía. Hay estudios de ojo seco muy completos que se le pueden solicitar al paciente, pero definitivamente la clínica es muy importante. Perfecto. Doctora, hablemos también qué problemas puede llegar a desencadenar el síndrome de ojo seco. Es decir, una persona que desconoce que lo tiene, que no se trata ni con gotas ni con nada. ¿Qué puede llegar a pasar cuando no se trata el síndrome de ojo seco? ¿Qué puede llegar a acarrear en nuestra visión? Bueno, hay una serie de alteraciones en la superficie ocular. Empezamos a tener esas dilataciones de los vasos, y la persona empieza a cambiar su apariencia. No son esos ojos blancos, sino con vasitos dilatados entre sus párpados que dan una apariencia cansada, enferma. Pueden también empezar a producir peladuras en su córnea. La córnea es esta estructura que tenemos acá, que normalmente es transparente. Como cristalina. Exactamente. Y empieza ella a tener peladuras en su superficie por la resequedad, porque el párpado baja sobre esta superficie que está tan seca y se lleva las células más superficiales. Y esto puede llevar a cicatrización, incluso manchas blancas que nos
disminuyan la capacidad de la visión. Además, esta estructura no tiene ningún vasito y cuando ella empieza a lesionarse, en una forma muy sabia, el organismo trata de sanarla y los vasitos empiezan a llegar. Y una estructura que siempre debe ser transparente va a cambiar su naturaleza en respuesta a esa agresión que está sufriendo. Por eso ahora vale la pena que hablemos también de ojo seco y lentes de contacto. Ok. Porque una persona ¿Por qué, doctora? Sí. que utiliza lentes de contacto tiene una estructura ajena a su ojo que también se está hidratando con su lágrima y que por lo tanto debe tener un suplemento adicional de lágrima para no generar alteración en la superficie. Y es supremamente importante tener el control con su optómetra periódicamente para que sus lentes sean de buena calidad, para que les haga el mantenimiento necesario, para que los cambie cuando es oportuno y para que los use por las horas que son apropiadas para su caso y su tipo de lente. Perfecto. Una persona, doctora, que se queje de que nunca llora, de que nunca tiene lágrimas, o sea, siente tristeza, pero no hay lágrima, ya sea por un ojo nada más, o como, ¿es importante también llorar? O sea, esa lubricación del ojo a la hora de llorar, ¿o no? ¿O es un mito? Bueno, tenemos dos tipos de lágrimas. Okay. Una lágrima que se produce en pequeña cantidad y humedece la superficie del ojo durante todo el día y no nos percatamos de que está allí porque está en la cantidad adecuada para permitirnos comodidad y una adecuada visión. Perfecto. Y existe una lágrima refleja que viene en casos de emergencia. Por ejemplo, cuando lloramos, esa es una lágrima de emergencia que cae y viene en un volumen tan grande que escurre. También cuando nos cae una basura, sí, el ojo inmediatamente manda esa señal de alarma y viene esa lágrima y escurre. Y como a tratar de barrer. A barrer. Y cuando el ojo está muy seco y muy irritado, también pide esa lágrima, pero esa lágrima incomoda a la persona y no alcanza a ser suficiente para corregir esta enfermedad. Por eso es tan importante consultar al médico para que él nos diga si en ese caso de lagrimeo existe ojo seco o no, porque aunque suene paradójico, puede ocurrir. Perfecto. ¿Puede llegar a afectar la visión, doctora, el ojo seco? Es decir, más allá de esas manchas y toda la, digamos, afectación que va a tener la córnea, ¿puede llegar a tener problemas para ver esa persona? Sí. ¿O puede asociarse a desencadenar otros problemas de visión? Se asocia a disminución de la visión en estos casos muy severos que mencionábamos, sí, porque perdemos la transparencia de la córnea y además es indispensable tener una adecuada lubricación para poder realizar cualquier procedimiento en la superficie del ojo. Claro, perfecto. Doctora, digamos qué cosas pueden empeorar el ojo seco. ¿Qué acciones cotidianas hacemos que lo pueden empeorar? Además de que la persona ya tenga medicación, digamos ya lleva diagnóstico, pero esté haciendo ciertas acciones que lo que hacen es empeorar el tema. Bueno, es muy importante seguir las recomendaciones del médico, aplicar las gotas con la periodicidad que se nos recomendaron, utilizar el frasco adecuadamente, no tener un frasco de gotas en el closet por 3 meses y a los 3 meses sacar y utilizar nuestra gotica, eso está muy mal hecho. También es muy importante realizar las pausas activas que mencionábamos y realizar el estudio de las causas que nos haya ordenado el oftalmólogo, porque tener ojo seco no es solo ir a la consulta y recibir un frasco de gotas, es también hacer estudios para ver si es una enfermedad tiroidea asociada, es hacer los estudios por si se trata de una enfermedad inmunológica asociada. En casos en los que se nos haya diagnosticado un déficit de vitamina A, por ejemplo, que también genera ojo seco, hacer
las recomendaciones de dieta y de suplementos que nos hayan hecho. Entonces es ir de la mano con nuestro profesional, no dejarlo solo con las recomendaciones de la fórmula, sino seguir al pie de la letra y participar activamente en ese tratamiento. Perfecto, estamos con la doctora Ana María Guzmán, quien es oftalmóloga y está con nosotros hablando hoy de síndrome de ojo seco y aclarando muchas dudas en torno a eso. Ya venimos para hablar justamente de tratamientos y todo esto que encierra el tema al regreso aquí en Salud para Todos. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo y estamos hablando con la doctora Ana María Guzmán, una excelente oftalmóloga que está con nosotros, aclarándonos todas las dudas en torno al síndrome de ojo seco. Ya hemos hablado con ella sobre la definición del ojo seco, hemos hablado también sobre qué sensaciones experimenta un paciente que lo está padeciendo, cómo se manifiesta esta condición y digamos qué cosas no debemos hacer para empeorar este tema y aprender a ir al especialista para poder descartar que no esté asociado a otras patologías importantes. Eso es fundamental y me parece que a veces lo dejamos solamente, pensamos que todo está separado, ¿no? Los ojos por allá, el cerebro por acá, el estómago, no, todo. Siempre hemos dicho, el cuerpo es perfecto. Está perfecta, es un aparato perfecto diseñado donde todo está conectado, ¿sí? Como con cables. Entonces es importante que si usted tiene este problema, pueda descartar que no haya por ahí otra complicación. Doctora, hablemos también sobre los tratamientos. Seguramente en casa muchas personas dicen, yo tengo ojo seco, ya me lo dijo el oftalmólogo, me dio allí algunas opciones, pero ¿cómo hemos evolucionado en tratamientos, doctora? Digamos antes, ¿cómo se trataba esto versus cómo se trata ahora? La evolución en cuanto al tratamiento ha sido enorme. Como datos anecdóticos, anteriormente incluso se había intentado colocar un dispositivo que venía con un tubito y eliminaba la lágrima en el ojito, la estaba bombeando desde un aparato distal. Por supuesto, eso es algo que no es práctico. Incómodo, además de tener todo el tiempo un aparato allí. Y afortunadamente hemos tenido una gran evolución en cuanto a lágrimas artificiales. Tenemos una lágrima prácticamente para cada tipo de ojo seco, de acuerdo a lo que veamos en nuestro paciente. Es decir, no es ojo seco y aplicar una lágrima que me recomendaron en la farmacia, no, porque tal vez necesitemos lágrimas con mayor componente lipídico o tal vez necesitemos lágrimas que permanezcan más tiempo en la superficie del ojo, o tal vez necesitemos una lágrima que nos ayude a cicatrizar la superficie, o tal vez necesitemos una lágrima que no tenga preservantes porque tenemos un ojo muy sensible. Entonces, afortunadamente la evolución ha sido enorme y contamos con múltiples tipos de lágrimas para el tratamiento del ojo seco. Ok, no es algo que se pueda curar del todo, sino controlar. Exactamente, sí, así es. Y además porque es algo que tiende a acentuarse con los años, ¿no? Se ha documentado que en la medida en que vamos creciendo, va disminuyendo nuestra producción de lágrimas. Afortunadamente también disminuye un poco la eliminación, buscando un equilibrio en la superficie del ojo. Pero es un hecho que se va acentuando con el paso del tiempo. Si además somos mujeres y llegamos a la etapa de los cambios hormonales, vamos a tener un motivo más para tener ese ojo seco. Y si a eso le añadimos que con el paso del tiempo las glándulas del párpado funcionan un poco menos y tal vez no les poníamos atención y no las cuidamos, esto va a acentuar más ese ojo seco. Perfecto. Y hablando de ojo seco, también existen procedimientos quirúrgicos para manejarlo. Eso va a depender de cada caso. Digamos que no podemos estandarizar los procedimientos. Hay pacientes que solamente con sus lágrimas se van a controlar.
Hay pacientes que manejamos en conjunto con un reumatólogo que nos está manejando la artritis, no la controla y logramos estabilizar la superficie ocular de su mano. Existe otros pacientes que pueden necesitar ocluir sus puntos lagrimales para que no se elimine la lágrima. Existen otros pacientes que pueden necesitar incluso trasplantes de glándulas salivales menores al ojo para que nos ayude a producir un poquito de esa saliva en el ojo. Entonces hay muchas herramientas para utilizar de acuerdo a cada caso. Doctora, ¿qué tan frecuente se ha convertido este síndrome de ojo seco? Usted que está en consulta permanente, ¿es muy común estos casos y digamos se da más en mujeres que en hombres? Sí, es cada vez más frecuente, es más frecuente en mujeres y adicionalmente cada vez tenemos una población que utiliza más pantallas y celulares. Los niños expuestos a eso además. Exactamente, entonces ese ojo seco lo vamos a manejar cada vez en forma más temprana y más frecuente. Ok, es preocupante eso, ¿no? Porque vemos erróneamente, y digo, bueno, eso es cada decisión de cada padre de familia, pero vemos erróneamente padres dándoles a sus hijos tablets y celulares desde muy chiquitos y no se despegan a veces de los dispositivos y lo hacen a oscuras, por horas largas, juegan en el dispositivo. Entonces, esa exposición también puede estarles ahí predisponiendo a padecer síndrome de ojo seco y otros problemas oculares a más temprana edad. Claro, o sea, que van a ser en el 2035 van a ser pacientes ya más jóvenes los que van a sufrir de esto. Claro que sí, cada vez con más frecuencia y cada vez vamos a tener una población más miope por tanto uso de pantallas. Entonces, qué importante que las personas en formación puedan hacer estas pausas activas, puedan estar haciendo trabajo al aire libre, puedan modificar esas condiciones de trabajo que pueden favorecer el desarrollo de esto. Perfecto. Doctora, usted ahorita habló de la mujer que tiene cambios hormonales. ¿La mujer que está entrando a menopausia también es más susceptible de tener ojo seco? Sí, son varios los mecanismos que se dan que finalmente llevan a que una mujer tenga un poco más de ojo seco cuando llega a la menopausia. Ok, el hecho de ser mujer también es un factor importante que prestarle atención. Doctora, hay una opción que se ha difundido mucho, se le han hecho varios estudios, es el tema de estos microchips. ¿Qué tan efectivos pueden llegar a ser, que se colocan en los lagrimales para que pues ayude a generar lágrimas? ¿Es efectivo o no? Cada vez queremos incorporar más tecnología en nuestra práctica. Pero tenemos una gran población a tratar que requiere educación y manejo. Yo creo que en nuestra práctica, en nuestro país, debemos ser muy prácticos y brindarle el acceso a todos nuestros pacientes a estos tratamientos que son realmente efectivos, la suplencia con lágrimas artificiales, el manejo multidisciplinario según la causa que esté ocasionando este ojo seco, incluso el uso de terapias para mejorar el estado de las glándulas de los párpados puede ser de gran utilidad. De pronto has oído ahora cómo hay spa para párpados. Wow, que resulta, no lo había escuchado, me parece muy curioso. ¿Cómo funciona? Resultan ser de gran utilidad. En la Fundación Oftalmológica los tenemos y lo que hacen es favorecer el funcionamiento de estas glándulas que con el paso del tiempo tienen una menor producción y hacen que la lágrima se evapore más rápido. Entonces, si tenemos una mayor salud en nuestros párpados, vamos a mejorar todos estos sistemas que permiten equilibrar esa lágrima con mayor permanencia en la superficie. Perfecto. Muy bien, doctora. Entonces, decir que tratamientos hay muchos, pero digamos que cada caso es particular y hay que estudiarlo como a profundidad, ver cuál es
el tratamiento que más se ajusta de pronto a ese paciente, a sus características. De pronto dicen, estas gotas son muy buenas para esta y esta persona, pero esta persona no, porque padece de otra condición. Exacto. Qué importante que es tener una valoración oftalmológica completa, porque ya no es ojo seco y una lágrima artificial, no. Ahora vamos a hablar de qué tipo de ojo seco es, qué tipo de tratamiento necesita. Vamos a evaluar si necesitamos acompañamiento con otras especialidades y hacemos manejo y evaluamos respuesta. Es cierto que el uso de pantallas, o sea, excesivo uso de pantallas de los dispositivos, ya celulares, computadores, disminuye esa capacidad de parpadear. Sí, lo que pasa es que al concentrarnos, disminuye la velocidad de parpadeo, como que es un mecanismo automático para no perder detalle. Entonces te concentras, fijas la mirada y disminuye la velocidad del parpadeo. Normalmente tenemos un parpadeo que es oportuno para recambiar la lágrima. Cuando esto no ocurre y ese tiempo va aumentando, se alcanzan a hacer como pequeñas zonas donde no hay lágrimas, se forman como islas sin lágrima, y cuando ya va a pasar el párpado ya hay unas zonas muy secas. Ok, eso es lo que pasa cuando usamos pantallas por horas. Exactamente. Okay, además, importante hacer el descanso. Exacto. Y es que esa luz, además de que disminuye el parpadeo, esa luz no se evapora más la lágrima. Doctora, ¿cuántas veces parpadeamos al día? Más o menos. Pues ¿Cuánto debemos parpadear para acordarnos? Llevo 100, tengo que llegar. No recuerdo el dato exacto en este momento, alrededor de 15 por minuto parpadeamos, sí, alrededor. Perfecto. Sí, si está mucho tiempo en el computador seguramente va a ser menos. Doctora, ¿y los niños? ¿Cómo podemos cuidar a nuestros niños para que tengan una buena salud visual, digamos desde temprana edad, y aprendan pues de pronto a desconectarse de estos aparatos, hagan esas pausas también, enseñarles a cuidar más sus ojos? Bueno, es muy importante que ellos asistan a su valoración con el oftalmólogo pediatra. Hay una rama de la oftalmología dedicada a valorar a estos pequeños y establecer que haya una adecuada producción de lágrimas, que los párpados no tengan alguna malposición congénita que altere la producción y la distribución de esta lágrima, y valora si hay necesidad o no de gafitas, porque el uso de estos dispositivos ópticos, las gafas, con sus filtros, logran proteger la superficie del ojo de la luz de las pantallas. Entonces, si el niño necesita utilizar gafas, qué oportuno que las tenga, porque va a tener un mayor proceso en su aprendizaje, va a tener un mejor proceso y adicionalmente pues vamos a estar protegiendo esa superficie de la luz. Perfecto. Estamos hoy con la doctora Ana María Guzmán hablando de síndrome de ojo seco y ya regresamos con algunas recomendaciones finales aquí en Salud para Todos. Ya venimos. Regresamos aquí en Salud para Todo y estamos hablando de síndrome de ojo seco. Aprendimos muchísimo sobre este tema y mientras estábamos en la pausa hicimos la tarea, hicimos el cálculo para saber exactamente cuántas veces al día debemos parpadear o parpadeamos los seres humanos. Doctora Ana María, usted hizo el cálculo allí, usted nos dijo correctamente que son 15 veces por minuto, en promedio. 15 veces por minuto. Entonces, sí. en promedio, ¿cuánto parpadeamos al día? Pues en 24 horas, si estuviéramos despiertos, las 24 horas serían 21.600 parpadeos. Pero en realidad eso va a depender de las horas en las que estemos despiertos y de las actividades que estemos haciendo, ¿no? Perfecto, ahí le restaríamos las horas que dormimos. Entonces, eso se lo dejamos a ustedes para que hagan el cálculo allí en casa. Doctora, hablemos también ya usted nos mencionó los tratamientos con estas goticas, gotas oftalmológicas y lágrimas artificiales. ¿Cómo puede evaluar un profesional oftalmólogo que se está haciendo efectivo el tratamiento de ojo seco?
cómo lo evalúan, cada cuánto se debe ir a consulta para poder ver cómo está su ojo, Bueno, si ha avanzado, si no. esto va a depender del grado de severidad de daño de la superficie ocular. A veces tenemos pacientes que han tenido una parálisis facial, no están parpadeando adecuadamente, no están produciendo adecuadamente lágrimas por De su un parálisis facial. Entonces, estos pacientes, si nos consultan con un deterioro importante de la superficie, deben ser evaluados con mucha frecuencia. De pronto le pedimos que regrese a los 2 días, ¿no? Para ver que no haya un riesgo en su superficie ocular. Pero si es un paciente que tiene unas molestias que no han hecho daño en la superficie ocular y en quien no encontramos factores de riesgo como otras enfermedades, en ese paciente podemos realizar una evaluación a los 3 o 6 meses. Y para esa evaluación tenemos una escala que habíamos mencionado. El paciente nos va a contar si ya le arde menos, si nota su ojo menos rojo, si ya puede trabajar por más tiempo, y vamos llenando nuestras casillas. Igualmente vamos viendo, de acuerdo a los hallazgos del examen, si hay mejoría o no. Y sumando todo esto, sabemos si ese tratamiento fue adecuado para nuestro paciente, si podemos seguir igual, si debemos agregar algún otro tratamiento o si debemos utilizar algún recurso quirúrgico para manejar nuestro paciente. Perfecto, ver todas las opciones allí, y cada paciente es particular, siempre lo decimos aquí, cada uno es individual, tiene una condición distinta, hay que tratarlo de manera distinta. Entonces por favor no se automedique y no use las gotas de otra persona, ¿no? Porque hay gente que suele hacer eso, ¿no, doctora? Valga el regaño aquí. Aunque en la familia pueden haber varias personas con ojo seco, es muy importante que el frasquito de cada una esté marcado. Y ojalá tuviera la fecha cuando abrió su frasquito y empezó a utilizarlo, para que esté muy pendiente. Usualmente las gotas que formulamos dura cada frasquito 1 mes, dependiendo de la frecuencia con que lo usemos. Pero definitivamente no tiene sentido que usemos unas goticas, las guardemos 3 meses y las volvamos a sacar, porque tal vez ya ese frasco esté contaminado o ya no sea útil. O vencido, haya vencido, haya expirado. Entonces ojo, porque si lleva más de 1 mes que le recetaron esas gotas, es mejor cambiarlas entonces por unas nuevas, o revisar muy bien la fecha de caducidad, porque a veces podemos estar haciendo más daño. Exactamente. Sí, lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Doctora, ¿alguna recomendación final que quiera darle a nuestros televidentes con relación al síndrome de ojo seco, para que tengan muy en cuenta esto, visiten al especialista, si sienten molestia? ¿Qué recomendaciones les da? Pues los ojos son un órgano muy importante y yo creo que merecen especial atención. Al menos una vez al año es importante consultar con su oftalmólogo. Es muy importante una valoración de optometría para establecer si requieren o no utilizar anteojos. Y es muy importante seguir las recomendaciones que nos haga ese médico. Es decir, si nos formularon goticas, vamos a seguir las recomendaciones, vamos a ir al control. Si nos pidieron exámenes de laboratorio para estudiar la causa de nuestro ojo seco, los vamos a hacer y los vamos a llevar a la consulta para que nuestro oftalmólogo pueda revisar esos datos. Perfecto. Doctora, vamos a hablar ahora de sus redes sociales, allí en este corto espacio que nos queda, donde la pueden ubicar, donde pueden encontrarla, si quieren una asesoría con usted, con Fundonal, de pronto, para que nos deje ahí las consideraciones. Gracias. Yo trabajo, como ya lo habías mencionado, en la Fundación Oftalmológica Nacional. Esta es una entidad supraespecializada. Allá contamos con un departamento de ojo seco, contamos también con un spa de párpados. Sí, que ya nos había dicho. Exacto. Y también contamos con departamentos que se encargan de manejar el ojo seco.
de acuerdo a su afectación. Entonces pueden consultar en el servicio de cirugía plástica ocular o en el servicio de córnea y superficie ocular, enfermedades externas. Todos estamos muy atentos para ayudarlos. Y a mí me encuentran con mi nombre, Ana María Guzmán. Claro que sí, ahí está apareciendo justamente sus redes sociales ahí en pantalla, doctora Ana María Guzmán, para que ustedes también la sigan, puedan encontrar allí todos los datos, puedan tener con la doctora de pronto alguna asesoría, hacerle alguna pregunta que se nos haya quedado por fuera de este espacio. Y quiero agradecerle, doctora, por haber estado aquí. Muchas gracias. Bueno, doctora, esperamos que no sea la última vez, que esté con nosotros pues compartiendo otros temas importantes para la salud visual, para la salud de nuestros ojos, que son el espejo del alma, hay que mantenerlos allí bien. Vamos a hacer entonces el final de este programa. Gracias por haber estado con nosotros. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Instagram como @teleamigatv, en YouTube como canal Teleamiga y en www.teleamiga.tv. Hasta la próxima.